Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y que definitivamente nos da mucho material para reflexionar. Vamos a hablar de dos personas que, a pesar de haber tomado caminos separados en su relación, aún comparten algo muy especial: el vecindario. Sí, amigos, hoy vamos a explorar la intrigante situación de Ande y Kerem, separados pero todavía vecinos. ¿Qué hacen ahora? Esta pregunta nos abre un mundo de posibilidades y escenarios, y estoy emocionado de desglosar todas las facetas de esta peculiar circunstancia. Antes de sumergirnos en la historia, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un momento para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que aman. Ahora, volviendo a Ande y Kerem. La separación es, por definición, un distanciamiento. Puede ser físico o emocional, o ambos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese distanciamiento geográfico es mínimo, casi inexistente? ¿Cuando las aceras que los separan son las mismas? Esta es la encrucijada en la que se encuentran nuestros protagonistas. Imaginen la tensión, la incomodidad, pero también, y aquí es donde se pone interesante, las oportunidades. Lo primero que debemos considerar es cómo gestionan el día a día. Vivir uno al lado del otro después de una ruptura no es tarea fácil. Piensen en las interacciones cotidianas. ¿Se cruzan en el pasillo? ¿Comparten el mismo portal o la misma entrada al edificio? ¿Se ven recogiendo el correo o sacando la basura? Cada uno de estos pequeños momentos puede ser una mina de oro de emociones contenidas. Quizás se evitan activamente, creando una coreografía de esquivas digna de una película de espías. O tal vez, de forma más madura y adulta, han establecido un código de conducta, un pacto tácito de cordialidad y respeto, evitando las miradas prolongadas y las conversaciones innecesarias, pero sin llegar a la hostilidad. Si hablamos de Kerem, podríamos imaginarlo tratando de mantener una rutina lo más normal posible. Quizás se concentra más en su trabajo o en sus hobbies, buscando la distracción y el refugio en actividades que lo alejen de los recuerdos que inevitablemente resurgen al cruzar la calle y ver la ventana de Ande. Podría estar intentando reconstruir su vida de soltero, quizás saliendo con amigos, explorando nuevos lugares, tratando de demostrarse a sí mismo, y quizás también a ella, que puede seguir adelante. La proximidad, sin embargo, puede ser un recordatorio constante de lo que fue, un eco persistente de risas compartidas y momentos íntimos. Cada vez que escuche un ruido familiar o vea una luz encendida, su mente podría viajar al pasado. Por otro lado, Ande, enfrentada a la misma realidad, podría estar lidiando con sus emociones de una manera similar, o quizás completamente diferente. Tal vez ella es más propensa a la introspección, a procesar la ruptura a través de la escritura, el arte o largas conversaciones con amigas de confianza. La cercanía de Kerem podría ser una fuente de dolor agudo, un recordatorio constante de la pérdida. O con el tiempo y la distancia emocional, podría haberse convertido en algo más tolerable, una especie de familiaridad incómoda pero manejable. Podría estar explorando nuevas pasiones, enfocándose en su crecimiento personal, buscando sanar y reinventarse lejos de la sombra de la relación pasada. Ahora, ¿qué pasa cuando las rutinas se cruzan inevitablemente? Un encuentro casual en el supermercado, en el parque donde solían pasear, o incluso en una tienda local. Estos son los momentos donde la compostura se pone a prueba. Intercambian un saludo cortés, un hola fugaz y siguen su camino. Se detienen a charlar brevemente, haciendo un esfuerzo por mantener la conversación ligera y sin tocar temas delicados. O en un escenario más dramático, hay una pausa incómoda, miradas que lo dicen todo, y un silencio cargado de emociones. La forma en que manejan estas interacciones dice mucho sobre su estado emocional y el nivel de madurez alcanzado tras la ruptura. Podríamos especular sobre las estrategias que emplean para evitar la confrontación o el malentendido. Quizás han acordado con amigos comunes no hablar del otro, o han establecido zonas libres en su vecindario donde es menos probable que se encuentren. O tal vez, la curiosidad es más fuerte que la prudencia. ¿Quién se atreve a mirar por la ventana del otro, a escuchar un fragmento de una conversación ajena?
La tentación de saber qué está haciendo el otro, de ver si ha seguido adelante o si aún lleva las heridas abiertas, puede ser abrumadora. Pensemos en los aspectos prácticos de ser vecinos. ¿Comparten área? ¿Es comunes? ¿Un jardín, un garaje, un patio trasero? Si es así, la logística se vuelve aún más compleja. ¿Cómo dividen el espacio? ¿Cómo coordinan el uso de esas áreas compartidas para evitar encontrarse? Podrían desarrollar un sistema de turnos, una especie de horario de vecindad, para minimizar las colisiones. O, en el peor de los casos, podrían haber optado por soluciones más drásticas, como cercar sus respectivos espacios, creando barreras físicas que reflejen las barreras emocionales. Y luego está la comunidad en general. ¿Sus amigos en común saben de esta situación? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Intentan mediar? ¿Se ponen de un lado o del otro? ¿O intentan mantener una distancia diplomática para no verse atrapados en medio del fuego cruzado? Las redes sociales también juegan un papel importante en este escenario. ¿Se stalkean mutuamente en línea? ¿Se enteran de la vida del otro a través de las publicaciones de amigos? La era digital, aunque nos conecta, a veces puede dificultar el distanciamiento real. Pero no todo tiene por qué ser negativo. ¿Hay alguna posibilidad de que esta proximidad, a pesar de ser dolorosa al principio, pueda ser, a largo plazo, un catalizador para una reconciliación o al menos para una amistad sana? Si ambos logran procesar la ruptura de manera saludable, si dejan atrás el resentimiento y el dolor, y si aprenden a coexistir con respeto, quién sabe. Podrían llegar a un punto en el que verse en la calle ya no provoque una punzada en el corazón, sino una leve sonrisa de reconocimiento. Podrían incluso llegar a tener conversaciones amigables, recordando los buenos tiempos sin anhelar el pasado. Imaginemos a Kerem en una tarde soleada, escuchando música en su balcón, y Ande al otro lado de la calle, haciendo lo mismo. Quizás un día un saludo se prolonga, una conversación trivial se extiende, y se dan cuenta de que, a pesar de todo, todavía hay una conexión subyacente. No tiene que ser romántica. Puede ser una conexión humana, de dos personas que se conocen profundamente y que, a pesar de que su camino juntos terminó, aún pueden coexistir de manera pacífica, incluso con cierta camaradería. Podría ser que ambos estén en nuevas relaciones. ¿Cómo manejan eso? ¿Se cruzan con las nuevas parejas? ¿Se saludan? ¿Hay tensión, incomodidad o una aceptación madura de que cada uno ha seguido adelante? Ver a la otra persona con alguien nuevo cuando aún vives a su lado, puede ser una prueba de fuego para la fortaleza emocional de uno. Quizás han desarrollado rituales para sobrellevar la situación. Por ejemplo, podrían haber decidido que solo se hablarán si es estrictamente necesario, o que solo se dirigirán la palabra en público para evitar malentendidos. O tal vez han decidido que si uno necesita algo del otro, lo hará a través de un mensaje o una llamada, en lugar de llamar a la puerta, para mantener la distancia. Y pensemos en las posibilidades más inesperadas. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Si uno de ellos necesita ayuda, será el otro quien acuda en su auxilio. Esta situación, por difícil que sea, podría ser una oportunidad para demostrar la verdadera naturaleza de su relación, incluso después de la separación. El instinto de ayuda puede surgir por encima de cualquier resentimiento. La convivencia forzada después de una ruptura es, en esencia, un ejercicio de gestión emocional y social. Requiere una gran cantidad de autoconciencia, paciencia y, sobre todo, madurez. Ande y Kerem, al ser vecinos, están constantemente expuestos a recordatorios de su pasado. La forma en que navegan esta situación revela mucho sobre su carácter y su capacidad para superar la adversidad. Si nos ponemos creativos, podríamos imaginar escenarios en los que, por casualidad, se ven obligados a colaborar en algo. Quizás un proyecto comunitario, la organización de una fiesta vecinal, o incluso algo tan simple como ayudar a un vecino mayor. En estas circunstancias, las viejas dinámicas podrían resurgir, pero también podrían dar pie a nuevas formas de interacción, basadas en el respeto mutuo y la cooperación. Es importante recordar que no hay una respuesta única a la pregunta de qué hacen Ande y Kerem. Cada persona y cada relación son diferentes. Algunos pueden estar luchando por superar la ruptura, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros pueden estar decididos a seguir adelante, usando la proximidad como un recordatorio para mantener la distancia emocional.
Y algunos con el tiempo podrían haber encontrado un equilibrio, una forma de coexistir pacíficamente, respetando el espacio del otro. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación, aunque desafiante, les ofrece una oportunidad única de crecimiento personal. Les obliga a confrontar sus emociones, a aprender a gestionar la incomodidad y a desarrollar nuevas estrategias para relacionarse. Quizás con el tiempo, la proximidad que una vez fue una fuente de dolor se convierta en un símbolo de su capacidad para sanar y avanzar. En resumen, la situación de Ande y Kerem, separados pero todavía vecinos, es un lienzo en blanco para una infinidad de escenarios. Desde la evitación activa y la tensión palpable, hasta una cordialidad forzada y, quizás en el mejor de los casos, una amistad madura y respetuosa. Lo que está claro es que su día a día está marcado por una constante gestión de sus emociones y de la dinámica social que su proximidad impone. Ya sea que se enfoquen en sus propias vidas, busquen nuevas conexiones, o incluso contemplen la posibilidad de una reconciliación, su vecindario compartido se convierte en un escenario constante para su evolución personal. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado las múltiples posibilidades de lo que Ande y Kerem podrían estar haciendo ahora. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido intrigante y reflexivo. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso después de su fin, pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y que la forma en que manejamos esas situaciones nos define. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Ande y Kerem están haciendo? ¿Cómo creen que manejan esta peculiar situación? Déjenme saber sus ideas, teorías y comentarios en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y siempre es un placer interactuar con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que les interesará este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.